Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este webinar que hemos creado especialmente para todos ustedes. En Tradecorp hemos desarrollado este concepto llamado Growers Talks, que es un concepto que hemos desarrollado desde hace casi 2 años aquí en Tradecorp México, en donde hemos visitado diferentes zonas y cultivos. Hemos contado con expertos que nos han visitado desde corporativo. Y como les comentaba, pues hemos tenido la visita de expertos con temas de diferentes enfocados en nutrición, bioestimulación y fisiología vegetal. Ahora en esta versión online, con este concepto Growers Talks, mantiene su objetivo, que es compartir el conocimiento técnico con todos ustedes. Estaremos teniendo una serie de 6 webinars con temas relacionados a la nutrición y fisiología de las plantas ante condiciones de estrés abiótico. Y comenzaremos el día de hoy en particular con el ingeniero Armando Rodríguez, que nos acompaña del Departamento de Investigación y Desarrollo para Tradecorp México. Y bueno, pues sin mayor preámbulo le cedería la palabra a Armando Rodríguez, quien nos trae el tema el día de hoy de la importancia de los aminoácidos en la agricultura bajo condiciones de estrés abiótico. El ingeniero Armando previamente comentarles que estará dando este webinar durante los próximos 45, 50 minutos y posterior daremos un espacio de 10 a 15 minutos para que ustedes tengan la oportunidad de hacer alguna pregunta que tengan de este webinar. Ingeniero Armando, bienvenido. Muchas gracias a todos por estar conectados. Adelante con tu presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera edición de Growers Talks en versión online. Pues, como mencionó Edgar, soy Armando Rodríguez, soy ingeniero agrónomo y formo parte del equipo de investigación y desarrollo de Tradecorp México. Es un gusto para mí poder comenzar con esta primera de los 6 webinars que tenemos programados con ustedes. El tema que hoy día me toca desarrollar a mí es la importancia de los aminoácidos en la agricultura bajo condiciones de estrés abiótico. Primero me gustaría comentarles que dividí esta presentación en 2 partes. En la primera atenderemos y conoceremos más a detalle y profundidad cómo es que se sintetizan los aminoácidos dentro de la planta y cuáles son las funciones fisiológicas que desempeñan estos aminoácidos. En la segunda parte atenderemos y abordaremos a detalle cuáles son los beneficios agronómicos de aplicar nuestros aminoácidos a las plantas. En medida que ustedes tengan dudas, pueden ir colocando sus preguntas en la caja de preguntas que van a observar al lado derecho de su pantalla y al final atenderemos la mayor cantidad que nos sea posible. El rendimiento potencial de un cultivo está determinado por 2 grandes factores. El primero de ellos son los factores de estrés biótico, que son principalmente las plagas y las enfermedades. Y el segundo de ellos es provocado por los factores de estrés abiótico, como la sequía, las altas temperaturas y todas estas condiciones de clima adverso que no podemos controlar. Durante los años 60, 70 y 80 se dio origen a un evento muy importante para la agricultura, que se denominó Revolución Verde. En estos años se desarrollaron diversas tecnologías que permitieron mitigar el daño que provocan las plagas y las enfermedades en los cultivos y se incrementó considerablemente el rendimiento de los cultivos. En los años venideros se incorporó el mejoramiento genético de algunas especies cultivadas y tuvimos un incremento aún mayor en el rendimiento. Hoy en día, una de las principales preocupaciones y retos que enfrentamos como agricultores es incrementar el rendimiento disminuyendo los daños que provocan los factores de estrés abiótico. Para esto, en Tradecorp hemos desarrollado los bioestimulantes y trabajamos en este tipo de tecnologías con el objetivo de poder incrementar el rendimiento. Algo verdaderamente difícil, que es un reto, es darnos cuenta de en qué momento está estresada la planta.
Entonces, para poner y volver un poco más visual eso, incorporé este video que muestra una prueba de nuestro producto Filgreen, que es un bioestimulante preventivo. En pantalla vemos tres plantas. La primera tiene un abastecimiento correcto de agua. La segunda es tratada con Filgreen y inducimos estrés hídrico. Y en la tercera no tiene ningún tratamiento y lo único que observamos es la inducción de estrés hídrico. Al lado derecho tenemos una cámara infrarroja que nos permite ver la temperatura de las plantas. Un indicativo de que las plantas están estresadas es la temperatura. Plantas estresadas tendrá una temperatura mayor. Como se puede ver en la cámara, la temperatura roja indica temperaturas mayores. Si se dan cuenta, en todo momento la que tiene mayor temperatura es la planta que no ha sido tratada. También podemos ver un notable disminución del desarrollo en la planta que no ha sido tratada para gestionar este estrés. Como podemos notar aquí, la planta tratada tiene prácticamente el mismo desarrollo que la planta que nunca sufrió estrés hídrico. En pantalla mostramos la definición del Consejo Europeo de la Industria de Bioestimulantes, de la cual Tradecor forma parte. Básicamente, un bioestimulante es cualquier sustancia que aplicada a las hojas o a la rizósfera de las plantas va a beneficiar o va a estimular procesos naturales que ya hace. Esta estimulación en los procesos va a tener un beneficio en la absorción de nutrientes, la eficiencia de los nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico y la calidad de los cultivos. Hoy en día, el tema que vamos a desarrollar a fondo es la tolerancia al estrés abiótico. En Tradecor contamos con dos tipos de bioestimulantes. Los bioestimulantes preventivos, que contamos con nuestro extracto de Ascophyllum nodosus fibrin, que se recomienda aplicar antes de que se presenten los factores estresantes. El beneficio que vamos a obtener de aplicar estos bioestimulantes es que vamos a preparar a la planta para que cuando el factor estresante se presente, cuando el factor estresante se presente, la planta esté preparada para responder eficientemente. Y contamos con nuestros bioestimulantes correctivos que están diseñados para aplicarse durante la situación de estrés o después de la situación de estrés. Con esto impulsaremos la recuperación de nuestros cultivos, evitando una afectación en el rendimiento y mejorando la calidad. Existen 4 biomoléculas y la interacción entre estas 4 biomoléculas es lo que permite la vida en la Tierra. Una molécula que me gustaría ahondar y profundizar en sus acciones son las proteínas. Las proteínas están hechas de aminoácidos. Al unirse varios aminoácidos dan origen a las proteínas. Y estas biomoléculas cumplen una función de suma importancia para los procesos metabólicos, que es la regulación. Las proteínas forman parte de las enzimas y las enzimas se necesitan para básicamente comenzar o acelerar básicamente todos los procesos metabólicos que la planta necesita para sobrevivir. He allí la importancia de los aminoácidos en las proteínas. Bueno, las hormonas, como la auxina y el etileno, se originan a partir, por ejemplo, del triptófano. El triptófano es un aminoácido que a través de ciertos procesos llega a ser una auxina. Y la auxina es importantísima en el desarrollo vegetativo de las plantas. Conocer en qué procesos específicos participa cada tipo de aminoácido en la planta nos ayuda a nosotros como Tradecor para decidir y identificar en qué momentos y qué procesos podemos estimular con la aplicación de nuestros productos. En la estructura básica de un aminoácido encontramos del lado izquierdo un grupo amino con carga negativa, en el lado derecho un grupo carboxilo también con carga negativa, y en el lateral encontramos un grupo lateral que observamos aquí abajo. Este grupo es el que le da la peculiaridad a cada aminoácido. Este grupo puede tener carga positiva, negativa o neutra, y es lo que va a hacer si un aminoácido es una prolina, si es una glicina o si es una betaína. Otra cosa importante que notamos en esta estructura de los aminoácidos es que contienen nitrógeno, lo que nos indica que los aminoácidos se originan a partir del metabolismo del nitrógeno. Para conocer un poquito más a detalle
y saber cómo es que se originan o se sintetizan estos aminoácidos dentro de la planta, vamos a abordar un poco el metabolismo del nitrógeno. La planta puede absorber nitrógeno de dos maneras, en su forma nítrica y en su forma amoniacal. Cuando lo absorbe en su forma nítrica, tiene que reducirlo dentro de la planta mediante esta enzima, que se llama nitrato reductasa, a amonio para después ser incorporado a compuestos orgánicos o lo que se denomina asimilación. La planta también puede absorber el nitrógeno en su forma amoniacal y cuando se absorbe en su forma amoniacal es incorporada directamente a la asimilación. No necesita pasar por este proceso. Este proceso que se lleva dentro de la planta requiere y significa un gasto energético. Pero debemos tener cuidado en las formas en las que aplicamos nitrógeno a nuestros cultivos, porque el nitrógeno en su forma amoniacal es fitotóxico. Por eso la mayor cantidad de nitrógeno que es absorbido por las plantas se absorbe en su forma nítrica. De esta manera la planta regula el proceso hacia su forma amoniacal y evita la fitotoxicidad. Una vez que ya tenemos el amonio listo para ser incorporado en la asimilación y compuestos orgánicos, comenzamos un proceso. Este proceso es dependiente de energía y conlleva un gasto energético para las plantas. Después de varios procesos se originan los aminoácidos a partir del nitrógeno. Los aminoácidos siguen su ruta metabólica originando péptidos. Al unir varios péptidos tenemos polipéptidos y al unirse varios polipéptidos tenemos proteínas. Es así como obtenemos, a final de cuentas, las biomoléculas proteínas que forman parte de las enzimas y que permiten que muchos procesos vegetales se lleven a cabo. Bien, hasta aquí ya aprendimos cómo es que se sintetizan los aminoácidos dentro de la planta. Ahora vamos a conocer cómo es que obtenemos aminoácidos cuando deseamos aplicarlos a nuestros cultivos de forma exógena. Básicamente los aminoácidos los vamos a encontrar en cualquier organismo que alguna vez haya tenido vida y podemos clasificarlas en dos fuentes, aminoácidos de origen animal y aminoácidos de origen vegetal. También tenemos dos métodos para realizar la obtención de aminoácidos. Uno es por hidrólisis química y otro es por hidrólisis enzimática. Al final de cuentas, lo que buscamos en este proceso, mediante la hidrólisis química, haciendo uso de compuestos químicos, podemos romper las proteínas y obtenemos aminoácidos libres. Cuando usamos la hidrólisis enzimática, utilizamos enzimas que rompen a las proteínas en lugares específicos y de la misma manera obtenemos las unidades que son los aminoácidos. Es importante tener mucho cuidado durante este proceso y siempre el objetivo va a ser obtener los aminoácidos libres, que son los que tienen efecto bioestimulante en la planta. Si hemos escuchado hablar de productos con aminoácidos, seguramente también hemos escuchado hablar del aminograma. Pero, ¿qué es el aminograma o qué nos dice o para qué nos sirve? El aminograma nos va a decir dos cosas muy importantes. Primero, hoy día existen identificados más de 20 aminoácidos y día con día se seguirán descubriendo nuevos aminoácidos. El aminograma lo que nos va a decir es qué aminoácidos tiene el producto que estoy utilizando. ¿Y a mí para qué me sirve saber eso? Bueno, los aminoácidos tienen funciones específicas dentro de la planta. Ciertos aminoácidos, por ejemplo, estimularán ciertos procesos. Si sé qué aminoácidos tiene mi producto, voy a saber qué procesos voy a poder estimular en la planta. Y otra cosa que nos dice el aminograma es el contenido de estos aminoácidos. ¿Qué porcentaje de triptófano, de glicina o de prolina tiene mi producto? En Tradecorp utilizamos este conocimiento para orientar nuestros productos y obtener el mayor beneficio con nuestras aplicaciones. Otra cosa muy importante a considerar durante el proceso es, en la naturaleza existen dos tipos de aminoácidos, unos en su forma L y otros en su forma D. Para entender fácilmente este concepto, podemos utilizar nuestras manos. Nuestra mano derecha es el reflejo de nuestra mano izquierda. Tienen mucho parecido, pero no son idénticas. Uno está inclinado hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo. Es lo mismo con los aminoácidos. Tienen una figura tridimensional, una está inclinada hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo. En la naturaleza, solo los L-aminoácidos son los que son utilizados por los vegetales.
Por eso es de suma importancia controlar el proceso mediante el cual se obtienen nuestros aminoácidos. En procesos no controlados se dan origen a los D-aminoácidos. Un factor que origina esta forma de aminoácidos son las altas temperaturas. Y debemos tener mucho cuidado con ellos, porque este tipo de aminoácidos no tiene actividad bioestimulante y cuando se aplican a las plantas en dosis considerables pueden provocar fitotoxicidad. En Tradecorp, todos nuestros productos cuentan con L-aminoácidos libres garantizados en etiqueta. Bueno, una vez que tenemos ya nuestros productos, en Tradecorp, en nuestro portafolio contamos nuestro producto con el mayor contenido de aminoácidos libres es Delfan Plus. También tenemos una línea de bioestimulantes que tienen una parte bioestimulante de aminoácidos, como es la línea TON, agregando algunos micronutrientes. Más adelante vamos a ver a detalle cuál es el efecto de cada uno de estos productos. Cuando vamos a tomar la decisión de cómo aplicar a nuestros aminoácidos a las plantas, debemos de tener algunas consideraciones importantes. La planta es capaz de asimilar los aminoácidos tanto vía radicular como vía foliar. Cuando los aplicamos al suelo, tenemos una competencia directa con los microorganismos. Los microorganismos utilizan los aminoácidos para obtener energía de ellos y también generan biomasa. Y esto provoca una competencia severa con la planta y disminuye la disponibilidad de aminoácidos para la raíz. Cuando por alguna necesidad de nuestra producción agrícola, por nuestras operaciones, decidimos que es mejor aplicar los aminoácidos por vía suelo, debemos de tener esta consideración e incrementar la dosis cuando la comparamos con la vía foliar. En Tradecorp recomendamos siempre realizar aplicaciones de aminoácidos vía foliar, porque la eficiencia en la absorción es muchísimo mayor, ya que la competencia con microorganismos en las hojas es básicamente nula. Entonces tenemos una mayor eficiencia utilizando menores dosis. Un beneficio que podemos obtener cuando aplicamos aminoácidos al suelo es que si tenemos inoculación de microorganismos benéficos, estos microorganismos van a utilizar también a los aminoácidos para obtener energía y vamos a tener un incremento en la población de estos microorganismos con los evidentes beneficios que nos puede traer. El efecto de los aminoácidos en el metabolismo vegetal podemos dividirlo en dos. El primero está en el metabolismo primario, que básicamente se centra en la estimulación en la eficiencia del metabolismo del nitrógeno, y el efecto en el metabolismo secundario. El metabolismo secundario abarca un montón de productos, como por ejemplo, la nicotina que produce el tabaco es producto del metabolismo secundario. Algunos colores de las flores que utilizan para atraer polinizadores es producto del metabolismo secundario. Y también las respuestas o las adaptaciones que hace la planta cuando está bajo factores estresantes se originan a través del metabolismo secundario. Por eso aquí especificamos y hoy en día la presentación se referirá a la respuesta al estrés abiótico y su relación con los aminoácidos. Bueno, el primer efecto que es sobre el metabolismo del nitrógeno, como recordamos y como vimos al comienzo de la presentación, podemos absorberlo en dos vías y una vez que se absorbió en forma de nitrato necesitamos convertirlo a amonio para poder utilizarlo. La aplicación de Delfan Plus va a estimular esta enzima, que como recordamos las enzimas están hechas de proteínas. Al estimular la acción de esto vamos a incrementar su eficiencia, es decir, la transformación va a ocurrir muchísimo más rápido, beneficiando la síntesis de aminoácidos. Otra enzima que también es muy estimulada por las aplicaciones de Delfan Plus es la conocida como la glutamato deshidrogenasa. Esta enzima lo que hace es comenzar el proceso de transformación de amonio hacia sustancias activas como pueden ser los aminoácidos. Es decir, al estimular integralmente todo este proceso, el metabolismo del nitrógeno, tenemos un ahorro de energía para las plantas. ¿Por qué? Porque además de estimularlo y hacerlo más eficiente, también otorgamos aminoácidos, evitándole este gasto energético a la planta, que es de vital consideración durante situaciones de estrés, por lo que explicaremos en las diapositivas adelante. Entonces, resumiendo,
Una aplicación de Delfan Plus puede promover el desarrollo vegetativo, muy importante en situaciones de estrés abiótico. Para dejar más claro qué significa estrés o qué es el estrés, bueno, básicamente estrés se considera a cualquier factor que cuando se presenta a la planta impide hacer un proceso como lo hacía normalmente. Un ejemplo sería las plantas absorben los nutrientes del suelo a través del agua porque se disuelven en ellos. Cuando hay déficit hídrico y no tenemos agua en el suelo, las plantas no van a poder realizar este proceso como lo hacían normalmente. Entonces va a desencadenar una respuesta. Esta respuesta va a ser el cierre de estomas para evitar que el agua se salga porque hay poca disponible y con lo que tienen las células garantice su supervivencia. La respuesta de las plantas al estrés, la respuesta de las plantas al estrés abiótico va a depender de muchas características. Una planta no va a responder igual cuando se presente la sequía que cuando se presenten condiciones de bajas temperaturas. Por ejemplo, no es lo mismo que se presente 30 días de sequía a que se presente un día de sequía. También no es lo mismo que se presenten 2 días de sequía cuando una planta ya está completamente desarrollada a que se presenten 2 días de sequía cuando la planta recién ha germinado. Algo que también tiene mucha importancia en la respuesta al estrés abiótico es el genotipo. Una planta de agave no va a responder de la misma forma que responde una planta de tomate al estrés por sequía. Por ejemplo, una planta de agave está muchísimo más preparada, ha evolucionado para tolerar estas características. Y al final tenemos dos caminos o dos vías. La planta, gracias a las adaptaciones fisiológicas que realiza para adaptarse a las situaciones de estrés, sobrevive y podemos obtener una producción agrícola rentable. O dos, es muy susceptible y tiene senescencia prematura y perdemos a la planta cuando no deberíamos hacerlo. Podemos resumir. Lo primero que pasa es que se presenta el factor adverso, la planta no puede continuar haciendo un proceso que hacía normalmente, tenemos la acumulación de las hormonas asociadas al estrés, como son ácido abscísico, jasmonatos, etileno, y estas fitohormonas provocan la respuesta fisiológica, y esta respuesta tiene un desgaste energético muy importante para la planta, que cuando no se gestiona adecuadamente mediante el uso de bioestimulantes de Tradecor, puede verse en una reducción de rendimiento, pérdida de calidad y por obvias razones una baja en la rentabilidad de la producción. Por eso es que Tradecor ha enfocado sus esfuerzos en desarrollar tecnologías que nos permitan gestionar este estrés en la producción agrícola. Ahora vamos viendo las respuestas específicas a ciertos tipos de estrés. La respuesta al déficit hídrico o a la salinidad. Estos dos tipos de estrés se parecen mucho. La salinidad, por ejemplo, provoca algo que llamamos sequía fisiológica. A pesar de que el agua esté rodeando a la raíz no va a poder absorberla. ¿Por qué? Porque la presión osmótica de afuera por la cantidad de sales tan elevadas es mayor y va a provocar que el agua, en lugar de entrar a la raíz, se salga. La primera respuesta que tiene la planta ante estas situaciones es que se detiene el intercambio gaseoso, es decir, cierra los estomas. Los estomas son poros por donde se realiza el intercambio gaseoso, sale oxígeno, sale agua y entra CO2, y el CO2 lo utilizamos para hacer la fotosíntesis. Al reducirse la entrada de CO2, pues no tenemos este sustrato para que el cloroplasto realice la fijación de carbono y produzca la hexosa, que es un azúcar que se utilizará para procesos metabólicos, y en lugar de eso, el exceso de energía que sigue llegando produce algo que llamamos radicales libres o especies reactivas de oxígeno, que son el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, radicales hidroxilo o los superóxidos. Estos son oxidantes muy corrosivos. ¿Qué van a hacer? Van a dañar a los organelos que componen el cloroplasto y pueden provocar su destrucción. Otra cosa que va a pasar con la salinidad es que el agua se va a salir de las células. Si el estrés es muy prolongado o muy intenso, puede provocar el colapso de esta célula. ¿Cuál es la respuesta fisiológica de la planta ante estas situaciones?
Lo primero que va a hacer la planta es producir algo que se conoce como osmolitos compatibles. ¿Y qué son estos osmolitos compatibles? Son aminoácidos. Son la prolina, la glicina betaína y la citrulina. Y la misión de estos osmolitos compatibles es acumularse en la célula para evitar que salga el agua. Evitando que el agua salga de la célula, esta va a poder hacer todas las funciones para las que fue hecha normalmente. Digo normalmente porque esto lleva un gasto importante de energía. Si no se gestiona, vamos a tener plantas senescentes muy pronto. Otra cosa que sucede es que con estos nuevos aminoácidos que son sintetizados o que son agregados a través de Delfan Plus a la planta para que ésta ahorre energía y pueda tener una respuesta más eficiente, son una enzima conocidas como la superóxido dismutasa. ¿Y qué son estas? Son enzimas antioxidantes. ¿Qué van a hacer? Se van a dirigir al cloroplasto y van a neutralizar nuestras especies reactivas de oxígeno. De esta manera se evita los daños al cloroplasto y se permite que la fotosíntesis continúe. Los beneficios agronómicos de tener aplicaciones menciono en este caso Delfan Plus, que es nuestro producto con mayor contenido de aminoácidos libres y el que puede ser utilizado para promocionar la recuperación después de eventos estresantes para las plantas, vas a tener una recuperación del vigor. Te va a permitir que la planta, en este momento, lo único que le importa a la planta es sobrevivir. Toda esa energía que iba destinada a generar frutos o brotes ya no se va a dirigir ahí y se va a utilizar en esta respuesta al estrés. Si no se gestiona esto, podemos tener pérdidas. ¿Cómo podemos gestionarlo de manera adecuada? Con aplicaciones de Delfan Plus para evitar esta disminución en el rendimiento y garantizar la calidad de nuestras cosechas. ¿Cuál es la respuesta fisiológica de las plantas a las altas temperaturas? Bueno, esto que vemos en pantalla es la membrana celular. La membrana celular es la que rodea a la célula y la evita de un daño del medio. Por ejemplo, van a llegar ciertas sustancias y la membrana va a evitar que entren o va a permitir que entren. La membrana está hecha de lípidos, como recordamos también una biomolécula, y de proteínas. Las proteínas, para que funcionen y sean activas biológicas, tienen una forma tridimensional. Si las proteínas pierden esta forma tridimensional, también pierden su actividad biológica, dejan de funcionar. Y algo que les quita esta forma es el calor. Al perder esta forma, pierden su funcionalidad y tenemos problemas aquí, en la membrana, en la selectividad. Entonces comienzan a salir ciertos fluidos y entrar fluidos a la membrana sin un control, a las células sin un control, y tenemos efectos negativos, incluso podemos observar muerte celular. Como mencionamos al principio, las proteínas forman a las enzimas y las enzimas participan en muchos procesos. Uno muy importante y una enzima muy importante de las muchas que se utilizan en la fotosíntesis es la enzima rubisco. Al presentarse a altas temperaturas, la enzima rubisco se desactiva porque las proteínas que lo conforman pierden su estructura y se reduce notablemente la fotosíntesis. Otro proceso afectado muy gravemente durante las situaciones de altas temperaturas es el desarrollo del polen. Pero antes de profundizar en él, me gustaría explicarles qué es la respiración de mantenimiento. Normalmente las plantas absorben CO2 y liberan oxígeno, pero cuando se activa la respiración de mantenimiento, van a liberar CO2 y absorber oxígeno. Lo que sucede durante este proceso es que la planta está utilizando todas esas azúcares, toda esa energía que obtuvo mediante la fotosíntesis para poder responder, adaptarse y sobrevivir a esta nueva situación estresante. Ahora volviendo al tema del desarrollo del polen. El polen también es una célula. El polen también respira. Todas las células respiran a través del organelo que llamamos mitocondria. Al presentarse a altas temperaturas durante el desarrollo de polen, se va a gastar la energía más rápidamente. ¿Y qué problemas vamos a tener? Vamos a tener un polen con una vida útil muy corta que nos va a provocar una mala polinización, incluso va a haber pérdida porque no se llevó la polinización y el evidente problema en el desarrollo de frutos. ¿Cuál es la respuesta de la planta cuando sucede esto? Es importante que en este sentido la planta se va a olvidar de todo. Aquí también, por ejemplo, si se presentan altas temperaturas durante el cuajado de fruto,
vamos a tener mucho aborto de fruto. ¿Por qué? Porque la planta va a dejar de mandar esa energía para el desarrollo y la manutención del fruto y las semillas para sobrevivir, y la va a enfocar en esta respuesta, en la creación de proteínas de choque térmico, por ejemplo. ¿Y cuál es la función de las proteínas de choque térmico? Lo que van a hacer es que se crean, se dirigen a las proteínas que han perdido su actividad porque perdieron esa función tridimensional y le devuelven la función. La vuelven a armar, le vuelven a dar su estructura y entonces se nos permite otra vez el funcionamiento de la membrana y de la célula en sí. La planta continúa haciendo su metabolismo con un gasto considerable de energía, pero puede sobrevivir. Los beneficios de aplicar Delfan Plus y más productos de nuestra línea de bioestimulantes, como pueden ser la línea TON, es que vamos a estar brindándole un ahorro de energía a las plantas y vamos a promocionar esa recuperación. Me gustaría mostrarles uno de nuestros resultados. Este es analizamos con ayuda de este aparato, que es un medidor portátil de fotosíntesis, la tasa fotosintética en una producción de tomate en hidroponía, en sustrato bajo invernadero. El color rosa es las plantas tratadas con un paquete integral de bioestimulación que incluye Delfan Plus y otros productos, mientras que el testigo no fue tratado. Si observamos, analizamos 3 temperaturas, 26 grados, 28 grados y 32 grados. No son temperaturas extremas, son temperaturas que se presentan normalmente en una producción, pero podemos observar el impacto que tiene en la tasa fotosintética. Si notamos cómo en medida que se incrementa esta temperatura disminuye, pero en el tratamiento con bioestimulantes, ya que se estimularon ciertos procesos que permitieron que esa enzima rubisco siguiera trabajando y fijando fotosíntesis que se va a utilizar posteriormente para el desarrollo de frutos, siguiera funcionando. Al principio, cuando está ácido, dijimos que tiene 2 lados con carga negativa, que es el grupo amino y el grupo carboxilo. A ese le sumamos uno, que es el grupo lateral, que puede ser negativo, positivo o neutro. Esta cualidad de los aminoácidos le da una cualidad que se parece mucho a la cualidad de un quelato. Me gustaría explicarles integralmente estas 2 gamas que tenemos. Lo que hace tanto un complejo como un quelato es proteger a un nutriente. El nutriente tiene que tener carga positiva, como son los micronutrientes, hierro, zinc, cobre, boro, molibdeno, y lo va a acomplejar y lo va a proteger. La función es la misma, lo que cambia que es la estabilidad. Nosotros recomendamos la aplicación de quelatos vía suelo, porque en el suelo se presentan factores donde requerimos una estabilidad alta de protección. Por ejemplo, si tenemos un suelo con un pH superior a 7, que hace que el hierro se vuelva no disponible para la planta, vamos a garantizar que este esté disponible utilizando ultraferro, que es un quelato RDHA de hierro. Y el mayor beneficio que encontramos nosotros en la línea TON está en las aplicaciones foliares. ¿Por qué? Los aminoácidos tienen vías de absorción específicas. Realizan muchas funciones biológicas, por lo tanto las células tienen canales de transporte específicos para ellos, se transportan muy rápido. Al estar complejando el aminoácido a este nutriente, va a ser absorbido con todo el nutriente, beneficiando tanto su absorción, que es únicamente que ingrese a la planta, como su asimilación, que es la incorporación de estos micronutrientes a donde se necesita, ya sea en los brotes nuevos o en los frutos. Dentro de nuestras líneas de productos bioestimulantes, algo en lo que prestamos mucha atención es en enfocar los aminogramas a los procesos que queremos estimular. Por ejemplo, tenemos un bioestimulante dirigido a floración, que se llama Florastar, en donde enfocamos estos aminoácidos, utilizamos aminoácidos en la composición que van a estimular estos procesos de la floración y nos van a permitir obtener flores de mayor calidad, polen con mayor calidad y vida útil, óvulos con mayor vida útil y por ende un mejor amarre y un mejor rendimiento de la producción. En esta diapositiva podemos observar cómo es que funciona nuestra línea TON. Aquí tenemos a nuestro aminoácido protegiendo al nutriente. Una vez que es asimilado por la hoja, atraviesa la cutícula y llega al sistema vascular,
Este se dirige con mucha rapidez hacia las zonas de mayor demanda y es transportado por el xilema y el floema hacia donde se necesite. Por este motivo, nosotros recomendamos aplicaciones de quelatos de forma preventiva para asegurar que el nutriente esté disponible y nunca tenga deficiencia la planta, y en dado caso de que se nos presente una deficiencia, como puede ser en suelos arenosos en temporada de lluvia, suelen presentarse especialmente en las rosáceas como la fresa, como la rosa, déficit de hierro, porque este se lixilia muy fácilmente. Entonces, las aplicaciones, por ejemplo, de Atom Hierro ayudarían a tener una corrección más rápida de esta deficiencia y evitar los posibles daños en el rendimiento y la calidad. Por último, me gustaría tocar algunas recomendaciones agronómicas prácticas. El efecto antiestrés de nuestros productos, y en especial lo menciono porque es el que tiene mayor contenido de aminoácidos libres, es Delfan Plus. Podemos utilizarlo para recuperar nuestras plantas después o durante. Por ejemplo, para aquellas personas que quizá tengan una producción agrícola en Baja California, donde se suelen utilizar aguas provenientes del mar desalinizadoras y tienen mucha sal, el uso de Delfan Plus durante la producción les ayudará a tener mejores rendimientos. Ellos, ya que tienen experiencia, notarán que sus cultivos se nacen prematuramente. Esto se debe a que la salinidad provoca un gasto excesivo en las plantas. Por otro lado, otro tipo de estrés que puede presentarse en la producción es el estrés propio de las plantas. Durante el desarrollo de frutos, las plantas gastan muchísima energía porque tienen que alimentar a los frutos. Si tenemos aplicaciones de Delfan Plus durante estas etapas, también podemos aplicar, por ejemplo, nuestro bioestimulante Boramin, que tiene aminoácidos con un aminograma dirigido a una mejor absorción de calcio y boro, que van a beneficiar el cuajado y el desarrollo de los frutos. Nos van a ayudar estas aplicaciones de bioestimulantes a tener un desarrollo equilibrado. Si tenemos, por ejemplo, una producción de alta tecnología en la que buscamos un desarrollo equilibrado y el cultivo se nos está yendo muy generativo, podemos realizar aplicaciones de aminoácidos para tener un cultivo más equilibrado y tener producciones más largas. También, por ejemplo, si tenemos una producción muy larga, mayor de 15 semanas de tomate, estas aplicaciones nos vendrían muy bien para evitar la senescencia prematura que solemos ver después de la semana 15 en nuestras plantas de tomate. Y por último, esta bioestimulación va a probar un mejoramiento, va a demostrar y va a mejorar la calidad de las cosechas. En esta plática nos hemos centrado en los beneficios que nos da el hecho de aplicar nuestros productos cuando hay situaciones estresantes. Pero en el tema de bioestimulantes es muy amplio. Por solo mencionar algo en línea con la mejora de la calidad de las cosechas. Hay unos aminoácidos que se consideran aromáticos. Los aminoácidos aromáticos dan origen a algunos taninos, a los aromas de las frutas y a algunos sabores que tenemos en las frutas. Por lo tanto, la aplicación de estos bioestimulantes va a mejorar la calidad de las frutas. También, como vimos, que provocan la generación de algunas enzimas antioxidantes, los aminoácidos como la prolina y la glicina son antioxidantes naturales. También ayudan a neutralizar las especies reactivas de oxígeno en las plantas, tanto en nosotros. Por eso la aplicación de estos bioestimulantes va a traer mejora en la calidad de las producciones. Y bueno, por mi parte es todo. Espero esta plática les haya servido de algo. Espero contestar la mayor cantidad de preguntas que hayan realizado. Y bueno, dejo la palabra también a Edgar para que me vaya pasando las preguntas. Muchas gracias. Armando, muchas Sí, gracias por este webinar. Realmente fue un placer haberte tenido aquí con nosotros compartiendo este tema de la importancia de los aminoácidos en la agricultura y como lo has platicado durante estos minutos bajo condiciones de estrés. Tenemos aquí algunas preguntas, unas de ellas han sido respondidas ya. Sin embargo, pues quisiera comenzar con algunas de estas preguntas. Eh, Aquí sí, hacen una pregunta anónima.
¿cuál es la diferencia de Delfan Plus entre los productos que existen en el mercado, que son aminoácidos dextrogiros y péptidos de cadena larga? ¿Y cuál es la concentración de glicina y prolina? Bueno, la principal diferencia que tenemos con algunos productos, todos los productos son buenos. Lo importante es saber cuándo aplicarlos. En Delfan Plus tenemos un amplio conocimiento de nuestro aminograma. Desafortunadamente decidimos no compartirlo. Lo que sí les compartimos es los beneficios que puede tener. Este producto está diseñado específicamente para recuperar a la planta después de circunstancias de estrés abiótico, para brindarle energía, ahorro de energía. Es allí donde vas a encontrar el mejor aporte de nuestro producto Delfan Plus. Por ejemplo, si debido a las preguntas por glicina y por prolina, estos dos aminoácidos son muy utilizados para lidiar con el estrés por sequía y la salinidad. Nuestro producto contiene estos aminoácidos y los puedes utilizar y tener la seguridad de que te va a dar una respuesta muy buena para contrarrestar los efectos negativos de estos dos tipos de estrés. También estoy viendo, Edgar, una pregunta que me parece muy interesante que dice, ¿es mejor no aplicar aminoácidos a la raíz? Y podría decirnos qué aminoácidos son específicos para cada etapa fisiológica de la planta, por favor. En referencia a lo primero, esto depende. Es la producción y la planta la que te va a decir. Nosotros, por ejemplo, tenemos Ruter AA. Está recomendado tanto aplicación foliar como al suelo. ¿En qué va a decir? Quizás en tu producción sea más rentable para ti realizar una aplicación vía suelo. Entonces puedes hacerlo solo incrementando ligeramente más la dosis que vas a aplicar. Pero definitivamente una aplicación de aminoácidos vía foliar tiene la máxima eficiencia. Pero, por ejemplo, si en tu caso también tienes la inoculación de algunos microorganismos benéficos o ya identificaste microorganismos benéficos en tu suelo, puedes realizar perfectamente la aplicación al suelo y vas a obtener beneficios. Me Muy bien, preguntan, Armando, gracias. Aquí tengo una pregunta. Saludos, excelente charla sobre los aminoácidos, dice Vanessa. ¿Qué opinas sobre los aminoácidos de origen animal? Puesto que en el mira, aminograma son bastantes completos, es decir, tienen muchos aminoácidos, alfa aminoácidos, pero no se ven sus efectos ya en el campo. los aminoácidos de origen animal son tan buenos como los de origen vegetal. En lo que debemos prestar atención aquí es en el control que tienen las empresas que lo hacen en el proceso. Si esto no está controlado, si no tienen un conocimiento firme de cómo hacerlo, vamos a obtener productos de baja eficiencia. Nosotros, como Tradecor, nos aseguramos de asegurarles a ustedes, nuestros usuarios, que son productos de alta calidad. Todos nuestros aminoácidos vienen declarados en etiqueta y son libres. Se declaran como aminoácidos libres, que son los que tienen efectividad biológica y son bioestimulantes. También encuentro otra pregunta que dice, el producto Boramin Calcio, ¿qué efectividad tiene en la absorción de calcio para evitar deficiencias de este nutriente en frutos debido a que la absorción de calcio es principalmente por vía xilema? Abordando este tema, las deficiencias de calcio se nos van a presentar usualmente, por ejemplo, en sequía o en exceso de calor, porque todo aquel nutriente que se transporte por el xilema, como es el calcio y el boro principalmente, dependen de la transpiración, de la evaporación del agua por las hojas para que se muevan a todos los lugares que necesita la planta. Cuando se presenta un factor que hace que se cierren estomas, este no va a llegar a los frutos. Otro problema que tenemos también y que puede provocar fisiopatías asociadas al calcio es un exceso de vegetatividad. Las plantas transpiran más por las hojas que por los frutos. Esto va a hacer que el calcio, en lugar de dirigirse a los frutos, se vaya a las hojas. Por eso muchas veces cuando tenemos blossom, por ejemplo, y hacemos un análisis foliar y vemos que la concentración de calcio es buena en hoja, se debe a eso, a que el calcio se dirigió a las hojas porque tiene mayor transpiración y olvidó los frutos. Nuestro producto Boramin Calcio tiene una absorción y una asimilación muy rápida, por lo que puedes observar, si bien sabemos que una vez que se presentó en el fruto del blossom ya no se va a corregir, la corrección se va a ver en los frutos del siguiente racimo, vas a observar una corrección muy rápida. ¿Por qué? Porque el aminograma de este producto está enfocado a acelerar la absorción tanto de boro como de calcio y corregir estas fisiopatías muy comunes, sobre todo en estas épocas para los lugares calurosos.
Excelente. Armando, tenemos otra pregunta de Gabriel Acevedo. Menciona que ¿cuál es la diferencia en la aplicación o en la dosis de aminoácidos vía foliar y al riego? Por ejemplo, también tenemos que considerar qué cultivo vamos a aplicar. No es lo mismo aplicar una dosis a un aguacate de 10 años que aplicar a una fresa, por ejemplo. El tamaño es considerablemente menor. Podemos usar como referencia aplicaciones de tomate y primero establecer para qué queremos. Si tenemos la oportunidad de hacer aplicaciones cortas, pero periódicas en la producción, es lo elegible. ¿Qué me refiero con corto? De medio litro a 1 litro periódicamente cada 7 o cada 15 días, dependiendo de la intensidad y de cómo quiero gestionar mi estrés. Un ejemplo, en producciones de tomate de especialidad, donde se utiliza una salinidad muy alta para lograr tener una concentración de sólidos solubles totales mayores en el fruto, esto provoca un desgaste energético muy grande en la planta. Si alguno de ustedes cultiva tomate de especialidad, se dará cuenta que tiene una senescencia prematura del cultivo cuando utiliza estas técnicas. Aplicaciones de 1 litro o medio litro de Delfan Plus cada 7 o 15 días van a beneficiarte y te van a quitar esta senescencia prematura. No sé a qué cultivo en específico te refieras, pero espero haber podido ayudar. Gracias, Armando. Tenemos otra pregunta de alguien que está aquí participando. Menciona por qué usar aminoácidos y no algas marinas para superar el estrés en las plantas. Bueno, en Tradecor hemos diseñado paquetes de bioestimulación completos, integrales. No tenemos que limitarnos a usar Delfan Plus en nuestro caso, que son aminoácidos, o Filgrin, que son algas. Podemos hacer un manejo integral para tener mejores resultados. Filgrin es un bioestimulante preventivo. ¿Por qué? Ahora en esta presentación vimos cuál es la respuesta de las plantas y esta respuesta se origina cuando está el factor estresante. Con Filgrin nosotros tenemos y hemos desarrollado la tecnología Primactive, que lo que hace es aplico Filgrin a mis plantas y provoco esta respuesta en las plantas. O sea, voy a comenzar, por ejemplo, en el caso de sequía, vamos a producir osmolitos compatibles, aminoácidos, que van a preparar a mi planta para que responda mejor. Entonces, cuando llegue la situación estresante, mi planta va a responder mucho mejor y va a evitar esa reducción y ese daño en la calidad y en el rendimiento. Y nuestros productos como Delfan Plus y los demás que contienen aminoácidos van a ser utilizados durante y después. Son beneficios diferentes los que se obtienen. En Tradecor, en ocasiones, dependiendo del estado de nuestro cultivo, por ejemplo, si tenemos un cultivo balanceado, es decir, tiene una floración normal y un desarrollo vegetativo normal, aplicaciones de Defal Plus o de aminoácidos les caerán muy bien. Si tenemos, por ejemplo, problemas como exceso de vegetatividad que está tirando nuestros frutos, no recomendamos hacer aplicaciones de aminoácidos. Ahí vendría bien una aplicación de Filgrin para frenar un poco ese desarrollo vegetativo y lograr el equilibrio en el desarrollo. También hay una pregunta interesante que encuentro de Juan José, que dice, durante el albero de frutales como los cítricos o aguacate, el contenido de nitrógeno de Delfan Plus puede ser perjudicial, es decir, retrasos en cambios de color o contenidos de aceite. Dependiendo de tu cultivo, por ejemplo, aquí podría recomendarte, si buscamos en cítricos, hemos desarrollado algunas pruebas donde tenemos nuestro bioestimulante Florastar dirigido a mejorar la floración y con ello el cuajado y el amarre, con un aminograma específico para eso, donde hemos logrado aumentar la retención de fruto en ramas. Normalmente en los cítricos se da algo que se llama caída fisiológica. Después de la floración, la planta comienza a hacer un aborto natural de los frutos, hasta que se queda solo con los que puede mantener, con los que tiene energía suficiente para abastecer. Con bioestimulantes a base de aminoácidos, en este caso no fue Delfan Plus, sino fue Florastar, podemos estimular esto. La aplicación. Una cosa que encuentro muy importante en tu pregunta es el contenido de nitrógeno. Todos los aminoácidos, como observamos, están hechos de nitrógeno. Lo que quiere decir que cualquier aplicación de de aminoácidos va a aportar nitrógeno, pero no es como si lo aportáramos en su forma mineral como nitrógeno. Aparte de sintetizarse aminoácidos del nitrógeno, se sintetizan otros productos biológicos. Con aplicaciones
En este caso no recomendaría hacer aplicaciones con dosis muy elevadas, hablando de 3 litros por hectárea, 2, sino más bien aplicaciones con bioestimulantes como Florestar, que utilizan una pequeña concentración de aminoácidos. En este caso, Florestar tiene un 5% de aminoácidos especiales dirigidos a la floración. Puedes obtener efectos muy buenos en tu producción para el rendimiento y la calidad. O una pregunta también muy interesante que encuentro es de Angelina, que dice, ¿los quelatos pueden ser absorbidos por la planta o necesitan ser degradados? Bien, cuando se aplican, como recomendamos en Pradecor, los quelatos vía suelo, el quelato no es absorbido por la planta. El quelato lleva el nutriente aquí adentro, se dirige a la raíz hace exudados, normalmente son ácidos carboxílicos, que provocan la apertura del quelato. Entonces el quelato se abre cuando ya está muy cerca de la raíz, permite la liberación del nutriente y este es absorbido. Únicamente se absorbe el nutriente. Cuando es una aplicación foliar, la eficiencia de un quelato disminuye notablemente. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, la hoja no va a poder absorber el nutriente y el quelato juntos, como si lo absorbe de un complejo, por ejemplo, de un aminoácido y un nutriente. Primero el quelato se tiene que romper y para que esto se rompa tiene que incidir la luz. Los quelatos son fotodegradables. Cuando le da la luz, el quelato se rompe, se libera el nutriente en la hoja y ya es absorbido. Armando, nos escriben desde Perú. Dicen que pregunta si la aplicación de la línea Atón, de nuestra gama de atones, ¿es necesario acompañarlo con algún corrector de agua? Eso va a depender también mucho de tu agua. Algo que te puedo decir de los aminoácidos es que son tensioactivos. Si lo han notado y han utilizado aminoácidos, estos disminuyen la tensión superficial del agua y beneficia. Pero esto también tiene mucho que ver con tu agua. Si tienes aguas muy duras, va a haber circunstancias en las que sí vas a tener que acompañarlo. Por ejemplo, nosotros también tenemos nuestra gama correctores Lower 7, que sirve para reducir el pH y mejorar las aplicaciones. Este criterio va a estar en función de tu agua. Si conoces tu agua y es un agua dura con alto contenido de bicarbonato de calcio o de magnesio, te sugerimos sí utilizar un corrector de pH para mejorar la eficiencia, pero si tienes un agua de calidad, no va a ser necesario. Hay una pregunta más para finalizar, si tuvieras tú alguna otra, Armando. Pregunta Alberto, ¿se puede combinar Delfan con fungicidas y si Es, no afecta o incrementa la fungosis? Esta es una pregunta muy interesante. Mira, allí yo te diría, ten cuidado. ¿Por qué? Como mencionamos en la presentación, los aminoácidos van a complejar todas aquellas sustancias que tengan carga positiva. Y muchos ingredientes activos utilizados como fungicidas tienen carga positiva. Qué va a provocar esto? Pues va a provocar una absorción más rápida y una mayor absorción del ingrediente activo. Y esto puede provocar, dependiendo las dosis que uses, citotoxicidad en tu cultivo. Muchos fungicidas que utilizan cobre, por ejemplo, el aminoácido va a complejar el cobre y va a hacer que se meta muchísimo más rápido y esto puede provocar fitotoxicidad. Esto va a depender de las dosis que utilices, pero por ejemplo, muchos fungicidas ya vienen con algún tensioactivo que hace que entre muchísimo más rápido. En esas circunstancias, yo lo que te recomendaría es realizar aplicaciones distintas y también tener mucho cuidado porque en ciertos hongos, no en todos, podemos tener allí una aplicación, las aplicaciones foliares pueden incrementar la humedad relativa y esto va a favorecer el desarrollo de hongos. Ahí podrías utilizar, sería un buen criterio para en lugar de meter aminoácidos foliares, meterlos vía suelo. También algo que tiene mucha relación con esto, tener mucho cuidado en la cantidad de aminoácidos que se usen, especialmente si se combinan con boro o molibdeno, porque estos productos en exceso, estos dos nutrientes, boro y molibdeno, pueden provocar fitotoxicidad en las plantas. Así es que si aplicamos con un exceso de aminoácidos, podemos hacer que se meta una gran cantidad de estos dos nutrientes a la planta y observar fitotoxicidad en la planta. Me pregunta alguien anónimo, ¿qué recomienda cuando las plantas de habanero tienen abortos por causa de trips?
Y tomo esta relación también. Algo que puede y que nos ha tocado ver mucho es que cuando la floración y la apertura de la flor del chile, por ejemplo, coincide con altas temperaturas, vas a tener muchos abortos por lo que pasa con el polen, que pierde viabilidad. Aplicaciones, por ejemplo, de Florastar en este momento te beneficiarían mucho acompañadas o intercaladas con Boramin calcio, que va a beneficiar el amarre del fruto, le va a dar más estructura a las células y vas a tener mayores rendimientos y mayor calidad. Estas aplicaciones, cuando lo relacionamos con algún factor de estrés biótico, es importante que las plantas estén bien nutridas. Esto va a ayudar a que los efectos de las plagas disminuyan, pero no vamos a tener una acción directa sobre ellos. Para ello habrá algunos otros ingredientes activos que te permiten contrarrestar los efectos negativos de los trips. También otra pregunta es, ¿el calcio dónde es mejor aplicarlo? ¿Al suelo o vía foliar? Depende para qué lo utilices. Si lo utilizas de manera preventiva, por ejemplo, nuestra gama Tradicor Calcio la recomendamos aplicar vía suelo. Con esto vas a garantizar el abasto del calcio para la planta y vas a evitar deficiencias. Pero si por algún motivo se te presentó deficiencia de calcio, te recomendamos hacer una aplicación correctiva utilizando Boramin calcio, por ejemplo, para que la absorción del calcio sea muchísimo más rápido. Sin olvidar que para un manejo integrado también debes hacer las aplicaciones vía suelo para tener un abastecimiento correcto de este nutriente. Muy bien, Armando, pues si no hay más, esperemos que este webinar haya sido de su agrado. Armando, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación, por su muy activa participación. Por aquí también preguntaron si podíamos compartir la presentación de Armando, por supuesto. A continuación les voy a enviar un link, se los envío en este momento, en donde pueden ustedes enviarnos su correo electrónico, compartirnos sus datos para nosotros hacerles llegar posteriormente la presentación de Armando que pudimos ver ahorita. Sin nada más por el momento, les agradecemos a todos nuevamente y los esperamos la próxima semana, que tendremos otro tema sobre la regulación hídrica en las plantas, principales osmolitos compatibles, que también nos hará el honor de estar con nosotros Josué Castellanos, del Departamento de Investigación y Desarrollo también. Así que pues quedan todos invitados también a nuestro próximo Growers Talks online para que estén muy atentos. Ingeniero Armando, muchas gracias. No, pues gracias también a ustedes, gracias por participar y pues también decirles que si pueden conectarse para las próximas pláticas que vamos a tener, también se va a abordar en el futuro el tema del manejo integrado del hierro en las plantas, la nutrición foliar, las vías de absorción, también vamos a hablar sobre fosfitos y su efecto bioestimulante. Entonces vamos a tener esta serie que considero que puede ser de mucha importancia para ustedes o de conocimientos y espero pues que en algo les haya servido lo que hoy les comparto. Pues muchas gracias. Excelente, gracias a todos, hasta luego.